La pista ya sube para allá arriba. Y aquí abajo hay sitios donde acampar, pero claro. O sea, por ejemplo, si me meto por ahí por el río, por ahí ahí estaría muy bien, ¿no? Seguro que hay un sitio. ¿Pero qué problema hay? Pues que hay una casa ahí. Entonces, o le pides permiso al señor de la casa. Yo creo que sí, ¿no? Voy a bajar y voy a preguntarle. Bueno, va. Última oportunidad para acampar con luz. Pero tengo que avisar a quien sea de la casa, ¿no? Poneros en su lugar, ¿no? Que un tío raro así como yo acampa enfrente, pues vamos, no duermen en toda la noche. Claro que como me encuentre con una familia como la de ayer. Hay algo en usted que no me da ninguna confianza, o sea, no usted, sino lo que me cuenta de después. Igual el que no duerme soy yo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Podría acampar en su terreno? Soy una persona nada más. ¿Cómo? No busco a nadie. Voy de viaje y se me está haciendo de noche. Por si le puedo poner a acampar. Acampando con mi tienda. ¿Tiene usted un sitio donde no moleste? Soy turista. Es que se está haciendo de noche y está peligroso ya. ¿Por allá abajo? Vale, me llamo Carlos. Gracias. La señora también, si está sola, pues se asusta. Obvio. Vamos a ver ahí detrás si hay un sitio o no. A ver, yo creo que la señora decía aquí. Pero claro, aquí estamos igual. A la de la carretera. Hola, ¿qué tal? Estoy intentando buscar un sitio donde dormir. Ahí voy. No, le he pedido permiso a la señora que vive aquí y estoy viendo. Bueno, dentro no, se ha asustado la mujer, claro, no me conoce de nada. No sé, voy a buscar por ahí. ¿Son ustedes de acá? ¿Viven más arriba? ¿Y no tendrán ustedes un hueco? Yo tengo mi tienda, no molesto. ¿Sí? ¿Le puedo seguir? Ay, muchas gracias, muy amables. Gracias. El chico tiene cara de buena persona y encima va con, creo que son dos mujeres. Así que... Bueno, pues qué bien, ¿no? Qué suerte. Bueno, aparentemente. Igual me descuartizan. Y la suerte es para ellos. Aunque ya mi carne empieza a estar un poquillo ya pasadilla, ¿no? Qué divertido, por favor. Qué día más bueno. ¿Y dónde habrá una casa? Porque ya... Bueno, justo en la noche, ¿eh? Hola. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Buenas noches. Ay, muy amables, de verdad, gracias.
Está picoso, pero está sabroso. Está picoso, pero está sabroso. Pero está buenísimo, ¿eh? Voy a comer otro. Con su permiso, me voy a servir otro. ¿Y cuántos años lleva usted aquí viviendo? Vamos, ustedes. Desde que nacimos. ¿Nacieron ustedes acá? Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua. Tiene cobertura de nada, ¿no? Ah, Pero es mejor porque así no se hace uno, Ni no sin tele- broma uno en esa ni cosa. televisión. Así hablan entre ustedes. Lejos de la ciudad. Es que el centro de lo que es aquí es San Cristóbal. Y es un pueblito pequeño, claro. ¿Qué? Ya. ¿Y qué hay? ¿Tienda para comprar comida? No, nada. 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 Como las hormigas, cuando ya se acaba hay que correr sin afán a surtirse uno. De todo, claro. No, y luego en caso de que no tengamos que comer, ahí tenemos gallinas, hay un puerco, un chivo, un... A las malas, algo Sí. hay. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan. ¿Y la mina de qué es? Pues tiene plata, tiene bronce, tiene cobre, tiene Plomo, plata, bronce, zinc hierro, plomo. y antimonio es lo que llegan a extraer de las rocas. ¿Y trabaja usted dentro ahí en las grutas estas? 8 horas al día. 10 horas. 10 horas diarias. ¿Y cuántos días a la semana? 5. 5. Salimos el viernes a la 1, ya estamos libres. Hasta el lunes. Hasta el 1. En la minería llevo trabajando como unos 20 años, yo creo. ¿Picando ahí con la máquina o de chofer siempre? De chofer todo el tiempo, en el acarreo. ¿Y se gana bien No tan bien que digamos, pues, más para comer. para vivir? Se va a vivir. ¿Qué son 2,000 pesos, 3,000 pesos 2.000 pesos cada cuánto a la semana. cada semana? ¿Tienes una hija en la universidad ya? ¿Y la universidad la pagas también? ¿O es pública? No, hay que pagarla, sí, hay que pagarla. Hay que pagarla. O sea, usted cobra unos $400 al mes. Sí. No, y el impuesto es así cada semana. Ah, y les quitan de... Descuento. 15 supuestamente, pero quitan de más. ¿Con eso corta leña? Sí, tengo que ir a juntar leña para venderla. Ah, ¿vende leña también usted? Sí. ¿Y qué puede costar la carrera de tu hija? Yo creo que pegándole medio millón. $500,000 la carrera entera. $25.000. Hay que hacer un esfuerzo grande. Lejos de la... Y aquí si tienen una urgencia médica, a Zimapán. Sí, ¿qué se tarda? ¿1 hora? Una hora, sí. De aquí a una hora. ¿Y en Zimapán hay un buen hospital? No, Ahí se muere uno y no los atienden. no. Por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital. O sea, hay un hospital del Estado en Zimapán, pero es muy malo. Hay que ir al privado. 1.200 pesos la pura consulta. No, ya con todo y todo. Todo. Con todo y medicinas y todo. Que es la mitad de lo que gana a la semana. ¿Y nunca pensaron en salir de acá? ¿No? ¿Están aquí felices? Estamos yendo para el gabacho, para Estados Unidos y regresamos. ¿Estuvieron? Ujú. ¿Legal o ilegalmente? Ah, ilegal. ¿Ha ido alguna vez? No. Sí, pero que no me gustó. No le gustó. ¿Pero fue ilegal o fue de turista? Ilegal. Entró y salió. ¿En qué año? En el 98. ¿En qué año cruzó? Yo de aquí me fui en 91. ¿Y pagó para cruzar o Sí. tuvo que pagar? Y en ese tiempo cobraban $1,200 por cruzar. ¿Sabe cuánto cuesta ahora? No, ahora no sé. $8.000. Ay, En ese tiempo teníamos un amigo que nos llevaba de gratis Pero entraban andando. ¿Por dónde? ¿Por el desierto? por el desierto. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días andando. Y sinceramente, si pudieran elegir, ¿vivirían allá o acá? Allá. Sí. Allá No, es allá. mejor la vida. No me gusta la vida del gabacho. Pero allá, ¿por qué? 100%. Porque allá trabajábamos, allá mi niña la apoyaban mucho porque ella estaba enferma de los riñones. ¿Y aquí vas a la escuela? ¿O No, aquí no hay maestro. no hay maestro? Aquí batalla el que no estudia. ¿Y por qué no se estudia? ¿Porque no hay buena educación o porque No quieren o la estudiar. propia familia no...? Muchas veces falta de recursos, y muchas veces que el niño pues, no quiere estudiar, definitivamente renuncia. ¿Y entonces ustedes por qué se volvieron? Me dijeron que me iba a morir. Le dije que me venía a morir a mi tierra. Me iba a morir de cáncer. ¿En serio?
Y entonces me vine y ya él después se vino. ¿Y lo superó usted? Sí, gracias a Dios. Ay, enhorabuena. Lejos de la ciudad. Lejos. Estoy. Ya tengo si quiere le puedo encender un fuego como ese con la boca. Dale agüita, mamá. No, tengo agüita. No, Sí, no pica nada. no, pica poco, está bien. Se puede comer. Dame agüita. Está muy rico, Muchas gracias. Adiós. De la ciudad. O sea que este camino llega hasta la mina. Este va hasta la mina. Y se da la vuelta. Sí. Entonces ahora yo tengo que bajar abajo al arroyo, ¿no? Sigue el curso del arroyo, llega al río, se va río arriba, Ajá. cruza el puente, Y ahí ya encontraré el el túnel. El almacén. Hay un túnel, cruza Ahí. el puente. Y el mismo puente ya lo va a guiar hasta San Joaquín. Va a San Joaquín, Sí, creo es que puro sí. pavimento ya. Ya es pavimento. Ya es Bueno, voy a estar en la Sierra Gorda unos días ya. y después sí, luego ya voy para Monterrey. Pero no llevo prisa. I remember that it's over. Yeah. You never Bueno, qué gente más maja. you never ever ¡Chao! ¡Chao, chao! So am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Ay, y de esta buena familia, qué vida, ¿no? Tan completamente sencilla. You never lose in arguments. Ayer hubo un momento que yo veía que me estaba yendo del track. Entonces paré en esa curva de ahí, abajo, miré abajo y dije, no puede ser, no hay otro camino. Lo que hay abajo es el río. Bueno, pues es que el track es el río. Bendito error, ¿no? Si no llego a confundirme en el track, no habría tenido la conversación, tan buena conversación que tuve anoche y esta mañana. Para mí, esto es viajar. Al lío, hay que meterse por el río. Por aquí es. Este es el track. Qué divertido, ¿no? Vamos a terminar de darnos el homenaje que dejamos a medias ayer, el Cañón de las Angosturas, en el Carrizal. Bueno, vamos allá. Sin duda una de las rutas más espectaculares de los últimos años, en especial teniendo en cuenta que viajo en moto y que pocas veces me he encontrado en la situación de recorrer 10 kilómetros a través de un cañón, por momentos muy estrecho y que en varias ocasiones es el propio arroyo el único camino posible. Pero que además esto esté sucediendo en 2020 cobra un valor mucho mayor por el hecho de sentirme así de libre, el año en el que menos libres estamos siendo. La pandemia pasará, pero esperemos que nos deje un pozo lo suficientemente importante como para valorar lo que tenemos. Y no lo digo solo por poder viajar libremente en moto por este lugar tan espectacular, lo digo en especial por todo lo que aprendí anoche charlando con la familia minera. ¿Por qué te metes por donde no es? ¡Ah!
Ay, qué tontería más grande. Ya está. Me metí por donde no era. Ah. Ah. Hay que descargarla, yo creo. Lemonade. I don't wanna quench your thirst when you got the creep. I'm not a poster, it's on your wall. I'm a human after all, and I'm tired of being emotional. Y así termina este tramo tan espectacular, que viniendo de otro continente como vengo, donde las reglas son bien diferentes, la verdad es que se disfruta incluso más. O sea, esto en España o en Europa no es que esté prohibido, es que te disparan los policías si vas por dentro de un río. Ya solo por eso, pues es muy, muy especial. Así que para terminar de festejar esta ruta tan especial, he tenido una idea. Yo creo, por cierto, que cuanto que llegue a una zona de asfalto, voy a esconder un libro. Que llevo unos libros ahí para esconder. Mira qué espectacular, ¿eh? Mira el río. ¿La carretera ya de pavimentada empieza pronto ya? ¿Ahí a la vuelta ya? Muy bien, qué bonitas flores. A ver. Esto puede estar, ¿no? Voy a dejar 2 cubrebocas y un libro. Y el libro dedicado. ¿Y a quién se lo dedico? Si no sé quién lo va a llegar a recibir. Me da a pensar la dedicatoria. Estaría muy bien que el que venga, el que lo encuentre primero, o sea, el que sea que venga, que traiga algo. Estaría muy gracioso. Que se lleve el libro y deje algo. El siguiente que venga, que se lleve ese algo y deje lo que trajera. Y esto podría ser infinito. Muy gracioso esto, ¿no? Yo me pregunto, si alguien hubiera por ahí, escondido, escuchándome, ¿qué pensaría? Bueno, si tomáis de referencia al árbol, la moto, la última rama llega aquí, vamos a ir en esa dirección. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son ortigas, por cierto. Pican. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aquí. Ahí abajo está. De estos pedrones. A ver quién lo encuentra. Mira, asfalto. Sí. Ok, perfecto. Ahora vámonos.
En Adjuntas comienza el asfalto, unos metros antes del túnel que nos hace cambiar de estado. Abandonamos Hidalgo después de varias jornadas espectaculares y entramos en Querétaro. El pavimento nos lleva a San Joaquín, desde donde por fin entramos de lleno en la Sierra Gorda. Eso, claro, si no nos complicamos la vida antes, algo muy típico en este canal. Va a llover, va a llover, va a llover, se está poniendo todo feo. Bueno, yo creo que queda ya poco para San Joaquín este. Misión de... ¿Cómo? Maconi, me suena... A ver, yo creo que hay un track que se llama Maconi el Doctor o algo así. A ver. O sea, este rojo es el track que estoy haciendo ahora, que lleva hasta San Joaquín. Y este track, Maconi el Doctor, debe ser un track aparte, suelto. Va por ahí, entonces molaría ir por aquí. ¿Qué haríais vosotros? O sea, son las 4 de la tarde. O sea, yo podría hacer todo este círculo y terminar en San Joaquín. Pero puede que llueva. No sé qué hacer.